Buenos días, hermanos. Espero que cada uno de ustedes esté bien y que el frío no los haya afectado tanto. Bien, antes de comenzar nuestro texto de hoy, les voy a pedir que inclinen su rostro para orar a Dios y así poder estudiar su palabra. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te damos por tu palabra. Señor, sabemos y entendemos que nunca estamos a la altura, Señor, de todo lo que tú tienes que decir para nosotros. Pero te pedimos, Señor, ser prácticos y poder ser eficientes en nuestra vida como creyentes y poner en práctica cada vez lo que aprendemos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. Ya hemos llegado ahí al capítulo 2. Así que hoy día nos toca estudiar del versículo 19 al 30. Así que les voy a pedir que vayan ahí a Filipenses, capítulo 2, del 19 al 30. Filipenses 2, del 19 al 30. Dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ya hemos llegado aquí al capítulo 2, versículos 19 al 30. Y la verdad que encontramos un punto de inflexión o más práctico en lo que Pablo le está diciendo a estos filipenses. Hemos sabido ya que dentro del libro, dentro de esta carta, Pablo aborda diferentes situaciones, diferentes problemas que estaban ocurriendo en Filipos. Había un problema ahí en el capítulo 4, se menciona a Evodia y a Síntique. Recordemos que los filipenses se jactaban en cierto sentido por ser una colonia romana. Habían ciertos atributos en cuanto a eso. Por eso Pablo les recalca que su ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y que ellos tuvieran un sentido de pertenencia al cuerpo del Señor, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no por lo que eran como ciudadanos, no por lo que parecían ser,
Vemos ahí en el capítulo 1, versículo 27, que al final de todo lo que Pablo está señalando en el capítulo 1, él le dice que solamente se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, haciendo una observación un poco más amplia de todo esto, ahí en el capítulo 2, como nuestros hermanos nos han ido enseñando las semanas anteriores, vemos que Pablo usa unos ejemplos y él empieza a ilustrar cómo es vivir, cómo es digno del Evangelio de Cristo. Y lo hace a través de 4 ejemplos. El primer ejemplo, la base principal del capítulo 2, o el sentido principal, el punto central del capítulo 2, se encuentra ahí básicamente en el versículo 3 y 4, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo comienza dando el primer ejemplo, que lo vemos ahí del versículo 5 al 8, y el primer ejemplo y el máster ejemplo es el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el sentir que nosotros debemos tener, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, hermanas, para que nosotros primeramente podamos comportarnos y vivir como es digno del Evangelio, nosotros debemos entender que nuestra identidad está en Cristo. Nosotros no somos mejores personas por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que vivimos, por lo que ganamos, por la esposa que tenemos, por el esposo que tenemos. Nuestra identidad está en Cristo, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Pablo le da el ejemplo de la conducta que debían tener estos filipenses, y que era al igual que el Señor Jesucristo. Ese es el estándar. Luego Pablo se pone él mismo como ejemplo en los versículos 17 al 18. Y él dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El punto es que Pablo quiere continuar ejemplificando conducta, esta conducta que como cristianos nosotros debemos ser, dar prioridad a los demás. Si tú no sabías, la vida cristiana no se cierra, no se enfoca principalmente: yo soy cristiano, soy evangélico, conozco al Señor y se acabó todo ahí. No es así. Si tú eres cristiano, tú tienes que trabajar en pos de eso. Sabemos que la salvación es por gracia, dice el texto de la salvación es por gracia. Pero la salvación, pero tú debes obrar en cuanto, no me estoy refiriendo a que la salvación es por obra, no estoy diciendo eso, pero tienes que reflejar que caminas en una vida cristiana. Tienes que reflejar de que eres un ciudadano celestial. Tienes que reflejar de que eres un verdadero creyente en tu vida diaria. No puedes tú vivir una vida como que eres cristiano, que vas los domingos a la iglesia y se acabó. Y en la semana vuelves a ser el mismo que has sido antes. Tú debes batallar en contra de tu propio pecado. Dios te dio la fuerza, si tú eres un verdadero creyente, Dios te dio la fuerza para poder pelear y batallar día tras día con el pecado. La palabra de Dios es la herramienta. Empápate de la palabra de Dios. Ahora, a continuación, los versículos 19 al 30, Pablo le da 2 ejemplos y quiere continuar con el ejemplo a estos filipenses. En los versículos del 1 al 24 le da el ejemplo de Timoteo.
Y del 25 al 30 le da el ejemplo de Epafrodito. Muy lindo nombre, por si acaso. Epafrodito. Ahora, la referencia del apóstol Pablo a sus sufrimientos, que muestra ahí en los versículos 17 y 18, le lleva a contarle a los filipenses sobre sus planes. Él quería enviar a Timoteo y a Epafrodito a Filipos, pero él dice cosas acerca de estos dos hombres fieles. Por lo tanto, el título de este sermón podríamos llamarlo el perfil de un siervo fiel. Ahora sabemos que estos individuos, en el caso de Timoteo, era un joven pastor, y en el caso de Epafrodito era un hermano de la iglesia de Filipos, que los filipenses lo habían mandado a Pablo. En el capítulo 4, ahí al final podemos ver que Epafrodito llevó algo. ¿Qué es lo que llevó? Versículo 18, 4:18 dice: pero todo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito había sido enviado desde la iglesia de Filipos a Pablo. Pero Pablo quiere destacar a estos dos individuos. Timoteo era un joven pastor, como les acabo de mencionar, y Epafrodito era un miembro, un hermano de esta iglesia de Filipos. El punto es que aquí lo que ocurre básicamente es un principio que abarca toda esta carta y que es la fidelidad. En este caso de estos del 19 al 28. Es la fidelidad de un siervo. Es cómo luce un siervo. Y esto no implica solamente varones, hermanas, implica a las hermanas, a ser fiel al Señor. Caminar, conducirse fielmente al Señor Jesucristo. En el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo explica aquí que su plan estaba sujeto a la voluntad de Dios cuando él señala y dijo que esperaba en el Señor Jesús enviar a Timoteo en breve. Aquí el apóstol alude frecuentemente a la a la sumisión del señorío de Cristo en esta epístola. Pablo, recordemos que él está en prisión. Pablo, recordemos que él está arrestado, él está con un soldado romano encadenado junto con el soldado romano de día y de noche. El evangelio estaba avanzando en esa cárcel o en la ciudad donde estaba Pablo ahí preso día tras día y noche tras noche con estos soldados. Todo el pueblo ya sabía, el evangelio estaba avanzando. Pero Pablo, aún así, en su condición, él esperaba enviar pronto a este joven pastor, que en este caso era Timoteo. El punto de mandar a Pablo, a Timoteo, a Filipos, era para que fuera y volviera y le entregara algún tipo de informe. Pero el versículo 20, dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, en cierto sentido, no podía enviar a cualquier persona. Pablo no tenía, a pesar de que había muchas personas que habían estado con él, muchos ministros con él, muchos hermanos que le habían ayudado, Pablo no tenía a nadie más. Versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí esta sección puede indicar dos cosas. Una, se puede estar refiriendo a los polémicos que son del capítulo 1, que predicaban a Cristo por envidia y contienda, en el contexto en el cual estaba ocurriendo, porque al final Pablo igual había estado rodeado por muchos hombres fieles a la palabra. Pero en ese momento, en preso, solamente
tenía a Timoteo y en este caso a Epafrodito. Ahora, el propósito principal de la visita de Timoteo fue conocer y era conocer la condición de los creyentes filipenses y que estaba informando a Pablo. Esto le iba a permitir a Pablo a orar, ministrar a los filipenses, trazar los planes de los problemas que habían en la iglesia en Filipos para poder ayudar mejor a la iglesia. Los filipenses conocían a Timoteo. Los filipenses conocían a Timoteo. Es más, el versículo 1, esta carta dice Pablo y Timoteo. Él era un siervo juntamente con Pablo. Era un siervo juntamente con Pablo. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En cierto sentido, esta es una declaración general. Pablo, como les mencioné, tenía muchos compañeros de trabajos. Tenía muchas personas que estaban en el ministerio y que estaban comprometidos con el Señor Jesucristo. Pero uno de los cuales también era Epafrodito, que estaba con él. Pero Pablo lo iba a elogiar. De los versículos 25 al 30, elogia también a Epafrodito. Pero aquí en los versículos 19 al 24 requiere recalcar también algo de Timoteo. Pablo estaba pensando en aquellas personas que estaban sirviendo, soldados romanos que servían al Señor. Al menos lo hacían de manera parcial para mejorar su reputación. Pónganse a pensar en esto. Pablo estaba preso. Pablo solamente tenía a Timoteo. Había llegado Epafrodito, había llegado con una ofrenda, con regalos para Pablo. Y no tenía a quien más enviar a esta iglesia para que solucionara estos problemas y envía a Timoteo. Ahora, de manera práctica esto, hermanos, es que este es un llamado para todos nosotros que nosotros debemos ser fieles al ministerio. Esto no está solo para los líderes de la iglesia. Esto es para cada persona que profese ser creyente, está dentro de la iglesia. Está de manera activa sirviendo en el ministerio. Sirviendo el ministerio que sea. En la posición que tú estés, tú tienes que estar dispuesto. Timoteo estaba dispuesto, esperando a ser enviado. Ahora, el punto principal detrás de todo esto es que Pablo sabe en su mente como apóstol de que Timoteo está dispuesto a ir donde realmente necesite estar en el ministerio. ¿Tú estás dispuesto, tú estás realmente dispuesto a estar así, a servir en el ministerio? ¿Estás dispuesto a disponer tu vida, tus bienes, tus cosas para servir al ministerio? Recordemos que estos individuos, en este caso de Timoteo, no eran personas, eh, eran todos, andaban de un lado a otro. Por lo tanto, quizás no tenían como nosotros tenemos hoy en día. Su realidad era más escasa. Por lo tanto, les provocaba no un arraigo a las cosas materiales o a lo que ellos podían tener, o a su posición. Pero sí había una disposición tremenda para poder servir en el ministerio. Pablo lo reconoce que él tenía la misma, aquí se refiere a la mente. Timoteo tenía el mismo pensar, tenía la misma
mente que Pablo. Por lo tanto, el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El egoísmo en la iglesia es evidente y en Filipo era evidente. Cuando se refiere a un egoísmo, la contraparte de esto es que tú tienes que pensar que tú estás en la iglesia no específicamente para tu propio beneficio. Tú te beneficiaste con la salvación. Pero lo que Dios te ha dado, en la manera en como Dios te ha bendecido, es para Él, es para el cuerpo. ¿En qué sentido? Los dones, por ejemplo. Todas las personas tienen dones. Todos los creyentes Dios les ha dado un don. La pregunta es si tú lo estás poniendo en práctica dentro de la iglesia. ¿Estás bendiciendo a otros dentro de la iglesia? ¿Estás buscando, estás preguntando cuál es tu don para poder servir dentro de la iglesia? ¿Estás dispuesto de la misma manera en como Timoteo estaba dispuesto, esperando en la cárcel ser enviado? Versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La disposición, la disponibilidad de Timoteo para servir en el Evangelio era notoria. Pablo envía a Timoteo a Éfeso también. Este tema de la disposición en el ministerio, claro, no todos nosotros tenemos la idea de querer ser un misionero o pensamos ser un misionero, pero es la disponibilidad de poder hacer la obra del Señor. No porque alguien me lo dice, sino porque realmente estoy dispuesto, amo al Señor. Y quiero recalcar esto, la vida cristiana no se termina, hermanos, hermanas, cuando uno es cristiano, cuando uno conoce al Señor y va simplemente a la iglesia por sentarse, a calentar un banco. Tienes que moverte. No me refiero a tener la disposición en el avance del Evangelio. La situación que Pablo, por la cual estaba enviando a Timoteo, les da el ejemplo para que ellos vean que es un amor sacrificial de parte de Timoteo. Más adelante, cuando vemos ahí a Epafrodito, que son ejemplos de siervos, es como en muchos casos dentro de la iglesia. ¿Nosotros realmente valoramos lo que hacen las personas que sirven en la iglesia? ¿O solamente encontramos un reproche? Por eso ahí en el versículo 14 del capítulo 2 dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Sabemos que no somos personas y nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Pero el punto del comportamiento como cristiano es que nosotros debemos avanzar en todo esto. Nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Pero debemos estar dispuestos a poder servir en el ministerio, pero principalmente servirle al Señor. Ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El ejemplo es de un padre a un hijo. Hay una fidelidad. Siempre existe la fidelidad de un padre a un hijo. Un padre nunca, y no dice de un hijo, un padre. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Perdón, ahí hubo un juego de palabras, pero él ha servido obviamente porque un hijo cuando sirve a un padre lo puede hacer simplemente porque es su padre y puede recibir algún tipo de beneficio de parte de su padre. Pero lo ejemplifica en el sentido de que hay una relación íntima. Recordemos que Pablo había instruido de una y otra manera a Timoteo.
lo había instruido de diferentes maneras. Timoteo había demostrado su dignidad como siervo de Cristo y de Pablo durante alrededor de 10 años. Había servido como colaborador del apóstol y como su protegido, había estado muy cerca del apóstol Pablo. Timoteo no solo había adquirido una buena reputación en Filipos, sino en todos los lugares donde el apóstol Pablo había servido con él. Por lo tanto, este currículum que tenía Timoteo era excelente. Era un joven siervo del Señor y que iba a ser útil cuando otros lo fueran a considerar para el ministerio. Mira, si tú eres un creyente, profesas ser creyente, y tú tienes esta conducta, como dice, comportarse como es digno del Evangelio, tú vas a ser útil para el Evangelio, vas a ser útil para que alguien diga, hermano, ¿sabes qué? Tu testimonio, tu conducta en el mundo, creo que es un ejemplo. Por favor, ven a ayudarme, ven a ayudarnos en el ministerio. La conducta es importante. Y Pablo está poniendo de ejemplo a Timoteo. El versículo 23 dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. El versículo 23 ahí comienza con este. En el texto griego, aquí lo que llama la atención sobre estas calificaciones de Timoteo, se refiere a que Pablo esperaba si el Señor quería enviar a Timoteo a Filipos. Si es que Dios quería enviar a Timoteo con un informe de la situación de Pablo y los planes de Pablo tan pronto como supiera el resultado de su prueba. Recordemos que Pablo está preso y Pablo no sabía en qué iba a terminar su causa y que probablemente iba a ser muerto, iba a ser ejecutado. Pero él confiaba completamente de que él iba a ser liberado de la prisión. Él esperaba que pronto se tomara una decisión de su caso. Tanto por amor a la iglesia de Filipos como por la efectividad de su ministerio. Pablo quería que estos amigos filipenses supieran acerca de su situación. Y en esa situación nos da un buen ejemplo. Versículo 24. Confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Pablo confiaba y creía realmente que iba a recibir su libertad de la prisión y que iba a poder regresar a Filipos, o sea, muy pronto, como es mencionado ahí en el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho. Sin embargo, aquí lo que encontramos es un matiz. Su esperanza con la comprensión de que la justicia no siempre prevalece en los tribunales. Nosotros no podemos confiar en que las cosas que ocurren afuera, o lo que en este caso lo que estaba sucediendo a Pablo, que los tribunales iban a dictaminar algo en beneficio de Pablo. A pesar de eso, lo que Pablo quiere y quiere presentar es que él estaba seguro de que él iba a estar libre. Hay evidencia así de que Nerón liberó a Pablo después. Y que Pablo reanudó su trabajo misional. Ahora, una de las cosas que aquí Pablo no está aceptando es la mente sumisa en cuanto a la situación. Y aquí quiero aclarar algo. La mente sumisa no es el producto del sermón
de una hora, ni de un seminario de una semana, ni siquiera de un año de servicio. La mente sumisa, el pensamiento sumiso, nuestra mente sumisa crece en nosotros a medida que, así como Timoteo, nos rendimos al Señor y buscamos servir a los demás. Tienes que servir a otros. Tienes que estar buscando las necesidades de otros. Tienes que enfocarte en eso. De eso se trata la vida cristiana. Y eso es lo que Pablo quiere rescatar de este siervo que es Timoteo. Ahora, como si no fuera poco, él continúa, Pablo, ahí en el versículo 25 y empieza a señalar el ejemplo también de Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Antes que Pablo enviara a Timoteo, otro mensajero iba a llegar primero, y este era Epafrodito. Epafrodito llevaría esta carta, esta epístola, que Pablo estaba escribiendo y la iba a llevar para que estos filipenses la leyeran. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta para preparar una recepción adecuada de su correo y para llamar la atención de la humildad de Epafrodito. Ahí existe la posibilidad de que Epafrodito haya sido un individuo en la cual los filipenses no confiaban mucho quizás en él. ¿En qué sentido? No era no era una persona en la cual ellos desconfiaran, pero sí desconfiaron cuando salió con los recursos. Por eso Pablo, en cierto sentido, aclara, él llegó y pone las credenciales que Pablo tenía. Mira, él es un hombre fiel. No piensen mal de él. No piensen mal de él. El versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Pablo lo declara como que era su propio hermano y colaborador y compañero de milicia. Esto implica que es alguien que está al lado tuyo. Es alguien que está al lado tuyo sirviendo en el ministerio. Nosotros debemos tener un amor fraternal con las personas que están al lado de nosotros sirviendo en el ministerio. Siempre son de mucha ayuda, siempre son de bendición. Deberíamos tener o estar agradecidos por tener personas que están al lado de nosotros. Nos tienen paciencia, nos aman. Debe haber un agradecimiento de parte de nosotros, siempre, siempre. La iglesia de Filipos tenía que lograr comprender quién eran estos individuos, no para que hicieran una estatua de ellos, pero sí para que valoren esa posición, valoren a estos hermanos. Muchas veces nosotros nos podemos sentir insatisfechos. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, hermanos, de verdad. Esta es una iglesia que aún permanece fiel en la Escritura. No en cualquier parte encuentras una iglesia fiel a la Escritura. O por último se hace el esfuerzo, pero no encuentras eso. Ahora, eso no es para que nosotros nos jactemos en un sentido pecaminoso, sino darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en esta iglesia, con los recursos que hay. O sea, estemos siempre parados en el sentido de tener esta posición como ser fiel como Timoteo y como Epafrodito.
Por algún sentido, Pablo lo nombra aquí a Epafrodito, pero Epafrodito no aparece en otra parte del Nuevo Testamento. Hay otro nombre que es Epafras, pero no es el mismo individuo. Ahora, Epafrodito, que era de Filipense, aparentemente era de Macedonia, en este caso Epafrodito. Y Epafras, el otro que aparece ahí, eh, era Colosenses, y Filemón era de Asia Menor, porque este Epafras aparece ya en la carta a Filemón. Existe cierto grado de confusión que quién podía ser este individuo, pero por alguna razón aparece aquí como un hermano de la iglesia de Filipos. Fue enviado para llevar estos recursos a Pablo, para estar al servicio del Señor. Pablo lo reconoce como que era un compañero de armas de Pablo. No era simplemente un trabajador, sino un trabajador que había entrado en la guerra espiritual al defender a Cristo en un ambiente hostil y proclamar con valentía el Evangelio. Pablo perfectamente podría haber dicho, mira, yo soy apóstol, yo puedo solo. Tenía las credenciales. Pero siempre hace ese trabajo, y en este caso de incluir a Timoteo y Epafrodito. Epafrodito es un individuo poco conocido. Solamente llevó estos recursos a Pablo y Pablo lo destaca aquí. Ahora, en el caso, por ejemplo, del ministerio que puedas tú llevar a cabo dentro de la iglesia, no hay ninguno superior a otro. Todos tenemos un solo objetivo, y que es alcanzar a los demás, llevar el Evangelio, servir al Señor. Tanto como el que recibe a las personas en la iglesia, el portero, tanto el que lava los platos, tanto el que predica, tanto el que administra, tanto el que hace lo que haga dentro de la iglesia, es para el Señor, es para Él. Pablo hace un contraste en cuanto a los que estaban en el capítulo 1, que solamente tenían la intención de que predicaban el Evangelio, predicaban la sana doctrina, pero lo hacían con un interés propio, de exaltación propia. Aquí destaca a Epafrodito, que era una persona, un cartero, que solamente llevó un mensaje. Pero probablemente Pablo haya tenido más información de él. El versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y se enfermó, se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito había sido el mensajero. Le había llevado el regalo a Pablo como el representante de los filipenses. Pero Epafrodito enfermó. Epafrodito se enfermó. Él fue un ministro de los filipenses para las necesidades de Pablo cuando él estaba en prisión. Lo que se describe aquí un poco en cuanto a Epafrodito es que el trabajo que llevaba y hacía Epafrodito es como la que hace un sacerdote. Un sacerdote, no me refiero a un sacerdote católico, sino me refiero en el contexto bíblico de poder llevar a cabo un ministerio de apoyo espiritual de manera constante a una persona. Por eso Pablo lo mira a este individuo y lo ve y dice, wow, este es un compañero de milicia. Este ha estado conmigo, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo necesita esto en prisión. Pablo necesita un jabón. Pablo necesita un champú. No sé si eso es lo que necesitaba, pero estaba preocupado. Estaba ministrando a Pablo cuando estaba en la cárcel.
Pablo decide enviar a Epafrodito. Él lo hace inmediatamente porque Epafrodito le había llegado noticia de que sus compañeros filipenses se habían enterado de que había estado enfermo. Eso había creado un anhelo en el corazón por sus hermanos y lo había angustiado. Sus sentimientos, sus emociones eran intensas. Aquí él usa la palabra básicamente anhelo, ahí en el versículo 26. Dice, porque él tenía gran deseo, el anhelo de veros a todos vosotros, pero enfermó y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. No siempre uno puede hacer la obra del Señor, no siempre puedes hacer la voluntad del Señor por alguna u otra razón. No siempre se puede llevar a cabo. Pero Dios siempre tiene un propósito detrás de todo esto. Si recordamos allá en Primera de Pedro, en el caso que como cristianos nunca nosotros debemos sorprendernos por las aflicciones que puedan venir a nuestra vida. Eso tiene un propósito, amados hermanos, sobre todo en el ministerio, sobre todo en el contexto de la iglesia. El propósito principal y directo es que crezcas a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero en cierto sentido es para que conozcan la humildad. Había un predicador que yo escuchaba hace muchos años, se llamaba J. Vernon McGee, y una vez asistió a una reunión con su esposa, fueron a ver una iglesia y había un joven predicador. Y la esposa quedó muy sorprendida con el joven predicador y le pregunta el joven, su esposa a McGee, le dice, ¿escuchaste al predicador? Espectacular, le dijo. McGee no mostró mucho énfasis ni mucha felicidad y le dijo, pero le falta algo. Y le dijo, ¿qué le falta? Sufrir. El sufrimiento amolda a las personas. El sufrimiento amolda a las personas. El patrón principal de los apóstoles, el patrón principal de cualquier hombre de Dios es el sufrimiento. Las personas se insensibilizan cuando no entienden el propósito del sufrimiento. Si nunca nos pasa nada, hay algo complicado ahí, es raro. Pero el sufrimiento amolda nuestras vidas, nos hace más sensibles a la necesidad, al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento ajeno. Por lo tanto, no menosprecies el problema que tienes en tu vida. No menosprecies la enfermedad. Hay un propósito de parte de Dios para eso. Ahora, si tú te vas a Corintios, a Segunda de Corintios, y esto me parece muy interesante en cómo el mismo apóstol Pablo lo presenta. Capítulo 1. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El propósito de la consolación que Dios te da en medio del sufrimiento, aquí es claro, Pablo lo recalca, es para que tú puedas consolar a otros. ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona cuando yo no entiendo realmente lo que la persona está pasando?
¿Cómo yo sensibilizo? Ahora, eso no es excusa para decir a alguien, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que están en adicciones y dicen, sí, pero es que tú nunca has hecho eso. ¿Cómo tú me puedes comprender? No necesariamente necesito hacerlo para poder comprenderte, pero sí he pasado otras circunstancias en mi vida de dolor y sufrimiento. Y en el caso tuyo es lo mismo. Pero ese es el propósito del sufrimiento. No se debe menospreciar. Ahora, la consolación que Dios presenta aquí, en este caso Pablo, que menciona aquí en 2 Corintios, es proporcional al sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente no es lo mismo que tú te golpees un dedo con un martillo, Dios te consola en cuanto a eso, a que Dios se lleve a tu hijo. No es lo mismo. Dios consuela de manera proporcional, pero el propósito principal es para que tú puedas consolar a otros con la misma consolación que Dios te ha dado. Porque de la manera que abundan en vosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pero ese es básicamente el propósito de la enfermedad, de la tribulación, del sufrimiento, del problema. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. No se sabe con detalles cuál era la enfermedad que podía tener Epafrodito por la cual enfermó, pero dice el texto que Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué difícil para Pablo que al haber estado preso, que le envíen un mensajero, le traiga regalos y se muera al lado de él. Por eso Pablo se refiere a esto, que gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia y este individuo no se murió ahí con él. Pablo le da a Dios el mérito de haber devuelto la salud de Epafrodito cuando estaba al borde de la muerte. Solamente el dolor de Pablo se hubiese aumentado si Epafrodito hubiese muerto por la enfermedad que tenía su hermano, su compañero de milicia. Hubiese sido sumamente difícil para Pablo. Versículo 28 dice así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. La preocupación de Epafrodito y los filipenses unos por otros llevó a que Pablo a enviarle de inmediato a este mensajero Epafrodito. Aquí es posible que lo haya hecho antes de lo que habría hecho de otra manera. Pablo quería enviar a Epafrodito, pero este individuo enfermó. Esto iba a disminuir la preocupación de Pablo acerca de que los filipenses supieran que el regreso de Epafrodito iba a aliviar la ansiedad de sus lectores. Pablo les pide a los filipenses y dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Nosotros debemos, como les dije en un comienzo, nosotros debemos dar gracias a Dios por las personas que nos rodean, hermanos. Porque existe el deseo
de querer servir a otros. Debemos tener un corazón agradecido de eso. No por en sí por lo que nosotros, no una jactancia propia, pero sí nosotros debemos tener una actitud de agradecimiento. Pablo le pide a la iglesia, oye, recíbanle pues en el Señor con todo gozo. No con una actitud, oh, qué lata. No, con gozo, recíbanlo. Reciban a ese hermano que está en el ministerio con gozo. Ténganlo estima a los que son como él. Nosotros, miren, Pablo usa estos individuos. Nosotros como personas siempre necesitamos un modelo a seguir. Cristo es principalmente nuestro modelo. Obviamente, si nosotros ponemos los ojos en el hombre, nosotros vamos a encontrar una serie de detalles, una lista grande. Pero muchas veces nosotros lo que principalmente Pablo quiere hacer, mira, estos hombres han sido fieles. Él no dice, mira, estos son perfectos. Es más, Epafrodito enfermó, si hubiese sido perfecto no hubiese enfermado. Pablo ya no tenía la calidad de apóstol en el sentido, él era apóstol, pero no tenía la capacidad ya hasta ese punto de haber sanado a Epafrodito, porque lo pudo haber sanado. Sánate, Epafrodito. No ocurrió eso. Por lo tanto, lo que Pablo quiere destacar y que esta gente en Filipenses tenga en su mente es que puedan recibir a Pablo con todo gozo, lo tengan con estima a Epafrodito y a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Probablemente se contagió algo en la cárcel, se contagió algo en ese lugar, sirviendo al Señor. Muchas veces a nosotros nos ocurren muchas cosas. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de predicar muchas veces en varios días o estar haciendo la obra o estar trabajando en una conferencia. El cansancio te pilla, hermano. Te pilla y te enfermas. Pero las defensas bajan. Cuando estás exhausto, cansado, las defensas bajan y te enfermas. Siempre ocurre eso. Probablemente en ese tiempo no tenían la medicina que hoy día podemos tener y este hermano enfermó. Aparte que estoy seguro que Epafrodito, los filipenses cuando enviaron a Epafrodito no le compraron un ticket de vuelo para que se fuera en avión y llegara a ver a Pablo. Se fue caminando. Eran otras condiciones. Pero Pablo les dice a estos hermanos, oye, recíbanle pues en el Señor con gozo. Ténganlo estima a los que son como Él. Ahora, siendo honesto, hermanos, el texto está diciendo que se reciba con gozo este individuo. Habían cosas detrás en cuanto a Epafrodito. Él había llegado fielmente con las ofrendas que los filipenses le habían enviado a Pablo hacia la cárcel. Pero el tema aquí es que se le debía dar valor a estas personas. Y hoy en día nosotros debemos valorar lo que tenemos, valorar a nuestros hermanos que sirven en la iglesia, que lideran nuestra iglesia. No somos perfectos, de eso estamos claros. Nadie es perfecto. Pero Pablo nos dice que debemos valorarlos por su labor. Debemos valorarlos por su labor. Independientemente que sea en la condición que sea, pero debemos tener un valor, porque lo hacen por amor al Señor. Pablo nos insiste en esto, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora, la contraparte de esto es que nosotros hagamos las cosas por el Señor, con un verdadero interés en el Señor, con un verdadero interés en que Cristo sea exaltado. Si no lo hacemos con ese interés, en la posición que estés, lo que hagas dentro de la iglesia,
si no lo haces con el interés correcto, la motivación correcta, vas a ser a los que pertenecen a los del primer grupo que son mencionados acá Pablo, a los que anuncian el Evangelio pero lo hacen con un interés propio. Ese es el modelo de un siervo, es ser fiel, fiel al Señor, fiel al ministerio, fiel a la palabra. Así que te animo, y esto no es tan solo para los líderes de la iglesia, no es para los que están que hacen algo en la iglesia, sino es para todos. En tu vida personal, en tu casa, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, en tu conducta diaria. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, por el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, dos hombres que tú destacas como hombres fieles. Señor, te pedimos, Señor, no queremos ser de aquellos hombres que vamos a ir a ti y tú nos dirás, apártense de mí, hacedores de maldad. Nosotros lleguemos haciendo ciertos reclamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y no queremos ser apartados de ti cuando tú nos digas, apártense de mí, hacedores de maldad. No queremos equivocarnos. Señor, queremos ser fieles al llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. Ayúdanos. Queremos ser fieles. Queremos que tú nos digas, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, nuestra motivación queremos que sea la correcta en hacer siempre las cosas, en el servicio, en la iglesia, servir a otros. No, la vida cristiana no termina ahí. No termina cuando conocemos al Señor y vamos a la iglesia, sino termina en ejecutar todo lo que hemos aprendido. Servir a los demás, amar a los demás, esa es tu iglesia. Lo más cercano al cielo que podemos tener aquí en la tierra es la iglesia. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a poder hacer lo que debemos hacer, a comportarnos de la manera en como debemos comportarnos, llevarte gloria en todo lo que hacemos y glorificarte, Señor, hacia el mundo, sea una iglesia que realmente te represente. Yo te doy las gracias por este día, por este tiempo, por cada bendición que tú nos das, por tu palabra. Gracias por los hombres fieles, por las hermanas fieles, por cada persona que está en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.